la clasificación de la circulación proteína, infecciosa, la profilaxis antibiótica de la Segunda Sociedad Americana de Control y la restricción de Bueno, la profilaxis antibiótica es el uso preventivo de antibióticos con el objetivo de reducir o evitar el riesgo de infecciones en situaciones específicas como procedimientos quirúrgicos, médicos o dentales. Esta medida es particularmente importante cuando existe un alto riesgo de microorganismos que ingresan al cuerpo a través de heridas quirúrgicas, manipulación de tejidos o dispositivos invasivos, lo que podría derivar en infecciones locales o sistémicas. Bueno, según la clasificación de Meyer, pues estas heridas quirúrgicas se basa en el riesgo de infección y en la contaminación del sitio quirúrgico. Se divide en 4 tipos, que es heridas limpias contaminadas, heridas contaminadas y heridas sucias o infectadas. Bueno, el primer tipo, limpias, pues son heridas no traumáticas, sin inflamación importante, pues no se realizan en la cavidad orofaringea, tracto respiratorio, digestivo o genitourinario, y son en bajas condiciones estériles, como por ejemplo tenemos que es la biopsia de piel, cirugía ocular y la cirugía de músculos o tendones. Después tenemos lo que son las limpias o contaminadas, que pues son heridas normalmente limpias que se contaminan por la entrada a una víscera. ¿Solamente a una víscera? Tiene varios ejemplos. Claro. Solamente eso será un ejemplo de cirugía limpia contaminada. No me pregunto. Bueno, se entran a vísceras que si haces un corte son como que ahí se contaminan. Pero, O sea, en general, cualquier cirugía que realice una incisión sobre una superficie que está potencialmente colonizada por bacterias, cualquier cirugía de ese tipo es una cirugía limpia contaminada. La gran mayoría de cirugías que hacemos nosotros son cirugías limpias contaminadas, porque la cavidad oral está llena de microorganismos. Entonces, una cirugía de tercer molar, una colocación de implantes, una cirugía de una pisectomía es un tipo de cirugía limpia contaminada. Continuemos, por favor. bueno, estas heridas operatorias tienen la flora habitual sin contaminación. Por ejemplo, la que es la histerectomía, la cesárea y la colecistectomía no contaminada. Luego tenemos lo que son tipo contaminadas, que son heridas traumáticas recientes con inflamación, heridas penetrantes y operaciones en las que se viola la técnica aséptica, pues encontramos lo que es un derrame importante del contenido gastrointestinal, biliar o urinario. Como ejemplo tenemos la apendicectomía, colectomía y la colecistectomía con inflamación aguda. Y en el tipo 4 son las sucias o inflamadas, pues son aquellas que han estado contaminadas clínicamente infectadas antes de la operación. Incluyen vísceras perforadas, abscesos o heridas traumáticas en las que se ha retenido un tejido desvitalizado o material extraño. Como ejemplo tenemos una úlcera gástrica perforada, apendicitis perforada o fracturas expuestas. No me recuerdo. Ahora yo les voy a hablar sobre la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una infección en la superficie interna del corazón, exactamente en el endocardio, debido a la presencia de microorganismos. En este caso, el microorganismo que más va a tener prevalencia son las bacterias. Más adelante les voy a explicar cuáles son las bacterias que más causan esta enfermedad. Y con menor porcentaje en los hongos o virus. Esta enfermedad se puede producir principalmente en las válvulas cardíacas, principalmente en la válvula mitral, el que le sigue la aorta. También se puede ver en el endocardio ventricular y auricular o en los defectos septales. ¿Qué son los defectos septales? Son anomalías estructurales que van a afectar los tabiques cardíacos, como el tabique interventricular, o que no podemos ver que está entre los auriculares,
más desarrollado. La endocarditis infecciosa va a afectar entre 3 y 10 personas por cada 1000 habitantes al año. Si bien esta enfermedad no es tan frecuente, pero sí puede afectar a la población. También podemos ver que los adultos mayores son más predisponentes a esta enfermedad, como el grupo con mayor riesgo es el de 70 a 80 años, con una incidencia de 14,5 casos por cada 1000 habitantes al año. Esto más que todo se debe al envejecimiento o a las enfermedades cardíacas degenerativas. Y es más común en hombres que en mujeres, con una relación que va de 3 a 2, si 3 hombres lo tienen, 2 mujeres lo tienen, o hasta que va de 19 hombres lo tienen, 1 mujer no. Entonces, como que predomina más los hombres. A veces estos números no son, más que todo se puede diferenciar por la región geográfica o por la concentración de la población en riesgo. Y algo más que agregar es que en esta enfermedad, antes la edad que más afectaba era de entre 30 a 40, pero según la última década ha cambiado la tasa de mortalidad de entre 45 a más de 60 años. Esto debido al uso que hay pacientes que usan debido a que hay el uso de prolongado el uso prolongado de válvulas protésicas o por intervenciones quirúrgicas muy invasivas. Una válvula protésica es para toda la vida, ¿no? Si alguien se tiene que reemplazar una válvula cardíaca, es para toda la vida. Claro. Obviamente, depende si es una válvula. ¿Saben que algunos pacientes tienen un daño valvular y tienen que cambiarse esa válvula original, la válvula de nuestro cuerpo? Válvula nativa se llama, se cambia por una prótesis de válvula cardíaca. Si es una válvula biológica, es mejor, es más fácil que el cuerpo la tolere, pero solamente dura 10 años. En cambio, si es una válvula mecánica, puede durar hasta 20 años. Pero obviamente la válvula mecánica es mecánica, no es en algunos casos tolerada por el organismo. Entonces, eso obviamente el paciente lo va a tener que usar de por vida, pero va a tener que ir cambiándolo cada 10 o 20 años, dependiendo si es una válvula biológica o es una válvula nativa. De acuerdo a su fisiopatología, más o menos cómo es que se da esta endocarditis infecciosa, algo rápido, siempre va a ser primero se tiene que dar una alteración estructural del endocardio, o sea, tiene una cardiopatía previa, generalmente, el paciente. Podemos ver que puede ser por una cardiopatía degenerativa o congénita. Podemos ver en la primera imagen que normalmente debe haber un flujo normal, pero por la alteración estructural del endocardio vemos que hay un flujo turbulento. Esto va a causar, número 3, la lesión del endocardio. Por ese flujo turbulento hay una lesión en el endocardio. De ahí vamos a tener que el tejido va a querer reparar. El tejido va a querer reparar y vamos a tener un depósito de plaqueta conjuntiva. Ese depósito va a formar una estructura con las siglas ETNB, que es endocarditis trombótica no bacteriana. De ahí, en el número 6, como podemos observar, va a haber una bacteria, que es como por así decirlo, cuando hay una cantidad grande de bacterias, pero considerables, pero en el flujo de sangre. Y por esta bacteremia que en el ámbito odontológico se puede dar también por una caries o una periodontitis. Por ejemplo, aquí tenemos estas bacterias que pueden ser como estreptococos. Se van a adherir a esta estructura llamada endocarditis trombótica no bacteriana, y se va a adherir a la bacteria. Las bacterias van a adherir y por último va a haber una colonización de estas bacterias. Y claro, como podemos ver, va a estar más adherida porque va a haber más moquetas y se va a formar la biopsia. Y es por eso que en esta enfermedad vemos como cúmulos grandes, y es porque esta estructura, esta endocarditis trombótica no bacteriana, va a ser como aquí las bacterias como que van a
etiología, la endocarditis infecciosa puede ser causada por una amplia variedad de microorganismos, pero como ya les dije, principalmente de bacterias. Tenemos al Staphylococcus aureus, que es el más común. Este se puede dar cuando el paciente presenta una válvula previamente dañada o una válvula sana. También tenemos al Streptococcus viridans, que a diferencia con el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans se da pero previamente cuando el paciente presenta la válvula dañada solamente. También, ¿Cuál será entonces el más frecuente, Luciana? El más frecuente, es una duda porque yo vi que el Staphylococcus presentaba una prevalencia de 30%, mientras que el Streptococcus viridans presentaba una prevalencia de 45-65%. ¿Cuál es la duda? Es que en otros artículos veía que el más común, que no se sabía cuál era más común, que era como De lo que he leído, hágale caso a lo que he leído. el Streptococcus viridans presenta un porcentaje mayor. Sí. Va a depender mucho específicamente en qué población, ¿no? En algunas poblaciones Sí. puede ser más frecuente el estafilococcus. Por ejemplo, el estafilococcus es muy frecuente, como les decía, en algún momento cuando hablamos de depresores del sistema nervioso hablábamos de que felizmente somos pobres y acá en Perú no hay, por ejemplo, adictos a drogas intravenosas. Algo que sí. En ese grupo de adictos a drogas intravenosas es mucho más frecuente por Staphylococcus aureus. Pero en general, en todo el mundo, en todos los pacientes que tienen endocarditis, el causante más frecuente es Streptococcus del grupo viridans. Porque imagínate, debe tener una cardiopatía previa. Claro, algún tipo de problema en la válvula, ¿no? De ahí tenemos al grupo ASEC, que principalmente no hay en tantos casos, se presenta como el 1 o el 2% de los casos, y más que todo, he leído en los artículos, afecta más a la válvula aórtica. Y por último, con menos porcentaje, los hongos, con el 10% y con una tasa de mortalidad del 50%, como ejemplo tenemos a la cantidad. Claro, eso solo pasa en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? En pacientes sanos no suele pasar eso. De ahí, acá en esta tablita podemos ver cuáles son los factores más predisponentes. Como ya les dije, una cardiopatía congénita, una válvula, puede ser una válvula ósea cúspide, con el 10 a 20%. Y ahí tenemos una cardiopatía reumática con el 25 a 30%. Tenemos el prolapso de la válvula mitral, en este caso cuando la válvula mitral se endurece o pierde su función, y lo vamos a tener con el 10 o 30%. Como procedimiento el uso de drogas intravenosas con el 15 al 35%. Y algo que no está acá, que lo he ido comentando, es que también lo he visto, que está con el 10 al 30%, que es el uso de válvulas protésicas. Y ahí, sobre sus complicaciones de la endocarditis infecciosa. Tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, que es muy frecuente debido a que hay una afectación de las válvulas cardíacas. De ahí hay embolias arteriales, y estas embolias se pueden desplazar tanto a la vía renal, causando una afectación renal, se puede ir al hígado, a la vía clínica. También hay abscesos cardíacos, pueden haber complicaciones neurológicas porque hay abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, infarto de miocardio o hasta pericarditis, que es la inflamación del pericardio, que es una membrana que rodea el corazón. Bueno, yo les voy a hablar sobre la profilaxis antibiótica en la endocarditis infecciosa. Esta profilaxis antibiótica realmente se recomienda únicamente en pacientes con alto riesgo de complicaciones graves si se desarrolla esta infección. Mayormente están indicadas en pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas, incluidas mecánicas como bioprotésicas, antecedentes de endocarditis infecciosa, receptores de trasplantes cardíacos que desarrollen pulmonomiopatía, también cardiopatías cirróticas no reparadas o cardiopatías reparadas con materiales protésicos durante los primeros 6 meses tras la intervención. Hay ciertos procedimientos odontológicos que van a requerir de esta profilaxis antibiótica. Va a haber los de mayor riesgo
alto riesgo mayor de 50%, vamos a ver que están las extracciones dentales, la cirugía periodontal, implantes dentales con manipulación ósea, o también puede ser procedimientos de endodoncia en dientes. ¿Cómo se con puede hacer un acceso implante dental. dental sin manipulación ósea? Porque si hay con, debe haber sin, ¿no? Así está. ¿No será una traducción demasiado literal? Claro, obviamente todo implante dental. Implante, tiene que- sí. Existen implantes dentales con manipulación. Por eso, si hay con, significa que también hay sin. Es como que yo le diga anestésico con vasoconstrictor. Eso se aclara porque también hay anestésico sin vasoconstrictor. Simplemente implantes dentales, ¿no? O todo implante dental, obviamente, va a manipular tejido óseo. ¿Qué ¿Ya? sería? Procedimientos de endodoncia en dientes con abscesos periodicales o dientes dentales con un sangrado ¿Qué tema? activo. Y en el riesgo moderado de 20 a 40% vamos a tener tratamientos endodónticos sin acceso, raspados o curetajes subgingivales. Es el tratamiento del esquema de profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa. Pues indica en pacientes con alto riesgo de endocarditis infecciosa que se someten a procedimientos odontológicos invasivos, manipulación de encías, perforación de la mucosa oral, manipulación en regiones cercanas al ápice dental. En general, se debe usar profilaxis antibiótica en pacientes de riesgo, que son lo que ha comentado su compañera, previo a cualquier procedimiento invasivo. Si yo voy a hacer algún procedimiento que genere sangrado, un raspaje y alisado radicular, una exodoncia simple, colocar un implante, cualquier procedimiento que genere sangrado en esos pacientes de riesgo necesita que previamente se administre profilaxis antibiótica. ¿Ya? Como vemos, en pacientes en alto riesgo con válvulas cardíacas, Pálculas, dice ahí. Pálculas, porque ni tilde tiene. historia previa en endocarditis infecciosa y la empatía. Bueno, el esquema de profilaxis de endocarditis infecciosa, todo lo que es la amoxicilina, por vía oral, sería en dosis adultos serían 2 gramos, en dosis pediátrica sería 50 miligramos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de letra es esa? Feita la letra. Hay que tipear, no hay que tipear, hay que hacer el trabajo de tipear, no solo copiar y pegar. Por si no te entiendo. Esa letra, Esta letra es problemática. Sí, quedaría bien. feita la letra. Fue mi letra. ¿Cuál será entonces el esquema más básico? El esquema más básico de profilaxis antibiótica. Amoxicilina, ¿en qué dosis para un adulto? Mira. 2 gramos por vía oral. Cuando es por vía oral, preferible que sea 1 hora antes de iniciar el procedimiento. ¿Qué otra opción tenemos en vía oral? ¿Qué otra opción tenemos en vía oral? ¿Qué otra opción tenemos ahí? Clindamicina dice ahí, yo leo otra cosa de la Clindamicina. Cefalexina, ¿no? En orden, primera opción sería amoxicilina, si no cefalexina, que también es 2 gramos, o 50 miligramos por kilo para un niño. Acitromicina, si es alérgico, 500 miligramos, o 15 miligramos por kilo para un niño. Y si ya queremos presentación inyectable, puede ser ampicilina, o podría ser clindamicina, o podría ser cefazolina, que hemos visto hoy. Ojo que con la clindamicina, y lo vamos a ver ahora más adelante, ya en la actualidad en nuestro país hay una tasa de resistencia muy alta, ¿no? La clindamicina ya no da muy buen resultado. Siguiente. Esa es nuestra referencia. Me río y me toca a mí. A ver, vamos con el siguiente grupo.